7 de la mañana, 34 minutos. El coronavirus. ¿Cómo se está desarrollando en nuestro país? ¿Qué investigaciones se están haciendo sobre el COVID-19 en Colombia? Pues fíjense ustedes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha seleccionado a la Universidad El Bosque para investigar sobre la situación del COVID-19 acá, en Colombia. Vamos a hablar de ese tema porque hay muchas dudas, hay muchas inquietudes. Por eso saludamos al doctor Jaime Castellanos. Él es director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, gracias por estar en Redman Noticias. Jenner, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo quiero que nos cuente de una manera muy aterrizada en qué consiste este proyecto seleccionado por el Ministerio para que la Universidad del Bosque lo lleve a cabo, investigaciones sobre el COVID-19 en Colombia. Pues antes de eso quiero decir que la convocatoria del Ministerio de Ciencia fue muy exitosa, es decir, cuando hizo una convocatoria para que los grupos de investigación que estábamos interesados en el tema presentaran propuestas, se presentaron alrededor de 400 propuestas, 400 investigadores, universidades, clínicas y hospitales presentaron propuestas, fueron evaluadas muy rigurosamente por un grupo gigantesco de evaluadores y pasaron 50. Lo que pasa es que la plata no alcanza para tantas, entonces hay 25 realmente finalmente que fueron financiadas. En el caso de la Universidad del Bosque, junto con otras 25 entidades, pero en nuestro caso en particular, nos interesan trabajar fundamentalmente con dos aspectos. El primero es que es un trabajo colaborativo entre 4 hospitales y clínicas del país, en Bogotá, una clínica en Bogotá, la Clínica Pediátrica Noel en Cali, el Hospital del Niño en Cartagena y la Clínica Meta en Villavicencio, con la Clínica Cobos en Bogotá y la Universidad del Bosque, en donde el grupo de médicos, pediatras, infectólogos, intensivistas, vamos a buscar pacientes COVID y a intentar evaluar efectivamente cómo es la evolución en detalle de esos pacientes, cuándo entran, cómo se enferman, cuánto virus tienen, porque mi grupo de virología es el encargado del proyecto, entonces nos interesa evaluar muy detalladamente qué cantidad de virus tienen al momento de la llegada del paciente a la clínica, cómo va evolucionando ese número de virus, de copias de virus en las secreciones respiratorias, cómo se relaciona eso con la enfermedad, la severidad de la enfermedad, pero lo más interesante del proyecto nuestro es que intentará también evaluar la presencia de otros virus respiratorios. Estamos empezando a abrir lluvias 1000 y entonces vamos a comenzar a ver desafortunadamente una mezcla entre la circulación del coronavirus, del nuevo coronavirus, y la circulación de otros virus respiratorios que tradicionalmente causan infección respiratoria en niños, en adultos mayores, y que pueden generar cambios muy severos en la intensidad de la enfermedad, produciendo enfermedad más severa, más fuerte. Y entonces usaremos, y de pronto, es decir, esto fue lo más interesante que le pareció al Comité Científico de MinCiencias, y fue intentar evaluar por ejemplo, qué otros virus se detectan en estos pacientes con COVID, pero también qué otras bacterias, porque también sabemos que efectivamente la coinfección con bacterias clásicas que producen neumonía pueden estar agravando los cuadros clínicos de estos pacientes. Entonces propusimos un estudio de genómica, es decir, tomamos muestras y ponemos esas muestras en unas máquinas que vamos a tener en estos hospitales para detectar absolutamente todos los bichos, virus y bacterias que estarían involucrados en las infecciones de estos pacientes. Son alrededor de 300 pacientes en todo el país e indudablemente será un aporte muy importante para la investigación de los pacientes COVID, pero también para el país en el que podremos efectivamente, de manera muy rápida, porque también tenemos el compromiso de entregar resultados muy a corto plazo, ayudarle a los médicos y a los hospitales a tomar decisiones sobre los pacientes. Doctor Castellanos, ayer escuchábamos todos los colombianos muy atentos al ministro de Salud y él decía que el país había entrado ya en una etapa de supresión. ¿Eso qué significa? Explíquenos un poquito. Pues es una discusión un poco difícil porque pues el ministro plantea efectivamente que la intensidad de la transmisión se está reduciendo.
¿Cómo se calcula esto? Es decir, se puede saber, y para este virus se conoce que aproximadamente una persona infectada puede infectar 2 o 3 personas. Eso es lo que llamamos el índice de transmisión, la contagiosidad del virus, que está entre 2.5 y 3, es decir, cada infectado infecta 3 personas. Y esa era la gran preocupación al principio de la epidemia, y sigue siendo la preocupación porque ese número no cambia de manera mágica. El número cambia por las medidas de cuarentena y aislamiento que se han tomado. Entonces, la evidencia parece anotar, aunque hay una dificultad grandísima con los datos porque no tenemos todavía de manera muy clara cuántos pacientes están siendo infectados diariamente por las dificultades que tenemos en todo el país con las pruebas de diagnóstico molecular. La Universidad del Bosque está haciendo pruebas de diagnóstico molecular, la Universidad del Bosque ha donado equipos reactivos, personal, tiempo de los profesores de la universidad a la Secretaría de Salud de Bogotá para hacer diagnóstico con muestras de pacientes COVID. Sí. Y sin embargo, vivimos día a día la dificultad para reportar los casos que están ocurriendo en el país. Entonces realmente hay una dificultad real acerca del dato de la circulación y la transmisión del virus. Pero con lo que tenemos hasta ahora y con los datos que arroja el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud y las gobernaciones y Bogotá, podemos decir que efectivamente la intensidad de la transmisión se está reduciendo. Entonces, por eso el ministro plantea, tomando la frase de una investigadora muy conocida que dice, estamos entrando en una fase de supresión. Pero es que lo que es esperable, es muy favorable, sí, que se esté reduciendo la contagiosidad del virus, porque estamos todos encerrados y entonces hay menor probabilidad de encontrarse con alguien y de que haya transmisión. Sí. La dificultad con eso es que esa supresión de la transmisión es transitoria, porque apenas se liberen las cuarentenas y los aislamientos, otra vez van a reiniciarse los contactos personales y por lo tanto entonces podría volver a encontrarse un aumento en la transmisión. Entonces, claro, es un efecto deseable de la cuarentena, los aislamientos y las restricciones de la movilidad que han habido en las últimas semanas. Eso es muy importante, indudablemente, porque eso ha facilitado indudablemente el hecho de que haya un menor número de individuos en los hospitales y en las camas de cuidados intensivos de las que se esperaba. Es decir, el número sí no ha llegado a lo que las expectativas planteaban al principio de la epidemia en Colombia. Claro. Entonces es importante, sí, pero lo real es que eso es cualquier evento de supresión por el aislamiento y la cuarentena tiene un efecto de rebote apenas se liberen las medidas. Entonces, recapitulando esa cifra importante, tenemos 3.000 infectados, pasando un poco la barrera de los 3.000. Estaríamos entonces con lo que usted nos dice de 3 a 4 infectados por persona en unos 12.000 infectados, ¿sí? Y a pesar de eso, el ministro dice la curva se aplana, entramos en esta etapa de supresión. ¿Usted se cree optimista, cree que debemos ser optimistas con estas cifras o todavía no tanto? No, yo desde el conocimiento muy cercano del virus y de que es mi área de trabajo y obviamente de la epidemia en Colombia y en otros países, hay que ser muy precavidos con estas decisiones, porque si bien es cierto, estamos notando efectivamente que hay una reducción, por lo menos en los laboratorios que estamos haciendo diagnóstico, una reducción en el número de positivos, pero también estamos viendo una reducción en el número de muestras que llegan a los laboratorios. Eso es una dificultad grande porque tiene que ver con otras cosas. No sabemos si no se están tomando las muestras, si es que no hay pacientes. Hay dificultades ahí variables que no estamos interpretando correctamente. Entonces, la curva de transmisión es una sola. Puede ser más rápida o más lenta, pero la curva de transmisión ocurre en todos los países y ha ocurrido en todos los países de una manera idéntica. Me refiero a no por la altura de la curva, no al número de casos, sino al momento en que ocurre. Estamos entrando en la semana 7-8 de transmisión, que es cuando supuestamente ocurre el mayor número de transmisión de casos. Entonces estamos en el momento más crítico de la transmisión
y esperamos efectivamente que al menos lo que ha sido demostrado en los últimos días o semanas, la última semana, se mantenga por lo menos igual de alto en el número de transmisiones de pacientes que están llegando a cuidados intensivos, que están siendo hospitalizados y que resulten positivos en las pruebas. Doctor Castellanos, mientras no exista vacuna y así la curva se aplane, ¿el riesgo de contagiarnos sigue siendo alto? Se lo pregunto porque yo veía unas fotos esta semana de la gente en Wuhan, que ya ahí levantaron la cuarentena, y hubo una que particularmente me impresionó mucho porque eran dos amigos en un café, en un local comercial, tomándose un café como lo hacía uno en su cotidianidad antes. Estaban sentados a una distancia de más o menos 2 metros cada uno y tenían tapabocas, tenían guantes. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir diferente mientras no haya vacuna. ¿Esa es la realidad? Paula, absolutamente sí, absolutamente sí. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que este es un virus completamente nuevo que salió de los murciélagos, pasó por un mamífero que no sabemos exactamente cuál es, si fue un pangolín o fueron las civetas, es decir, estamos en la discusión de cuál es el mamífero que causó la adaptación del virus para que pudiera pasar a humanos. Eso lo que significa es que todos los humanos del mundo literalmente, somos susceptibles a la infección. No conocíamos este virus, nuestro sistema inmunológico no conocía este virus, no tenemos anticuerpos para él. Por lo tanto, lo que va a suceder realmente es que dentro de 18 meses, todas las personas del mundo vamos a estar infectadas. Eso no hay nada que hacer, es decir, vamos a estar infectados. La gran preocupación es que como ocurre un número grande de personas que se enferman gravemente y que pueden entrar a cuidados intensivos, no queremos que todas estas infecciones ocurran simultáneamente y por eso la necesidad de aplanar la curva. No tanto para que no ocurran infecciones, sino sobre todo para que no se colapsen los servicios de salud. Esa es la idea de hacer las cuarentenas y los aislamientos. Esa es la idea. No que no nos infectemos, apenas comencemos a circular nuevamente, vamos a infectarnos. Unos haremos un cuadro gripal leve o moderado que puede ser tratado en la casa sin complicaciones, eso ocurre en el 80% de los casos, y otro porcentaje, el 15%, deberá hospitalizar con neumonía y puede salir relativamente fácil en 5, 6, 8 días sin problema con tratamiento adecuado en el hospital, y un grupo del 5% entrará en cuidados intensivos. Eso ocurrirá todo el tiempo. Lo que no queremos es que eso ocurra simultáneamente en este momento ni por los próximos 2 meses, sino que ocurra lentamente por los próximos 12 o 18 meses. Sí. Ese es el propósito de los aislamientos e indudablemente lo que debe suceder efectivamente es que cuando se levante la cuarentena es absolutamente indispensable mantener las condiciones que favorecen o que evitan más bien la transmisión del virus. ¿Cuáles son esas? Primero, lavado de manos 50.000 veces al día, bueno, mentira, 10, 12 veces al día. Es ideal cada hora o cada media hora, dependiendo del tipo de trabajo que se tenga, lavarse las manos con agua y con jabón, sí, porque eso evita la transmisión. Recuerden que el virus se transmite porque usted se lo lleva con sus manos, tocando una superficie contaminada, se lo lleva a la boca o a la nariz y se autoinocula. Entonces, si se lava las manos, se evita la autoinoculación. Claro. Segundo, mantener el distanciamiento. ¿Por qué? Porque la principal forma de transmisión es porque una persona está infectada, está en su saliva o en sus secreciones mucosas, está sacando virus, pequeñas gotas con virus que le pueden caer a usted si está a menos de 1 metro. Entonces, si usted mantiene la distancia, esas gotas de una persona que está infectada, pues no lo va a infectar. Sí. Entonces, todos vamos a estar infectados, pero si mantenemos las consideraciones de distanciamiento personal, de lavado de manos, de uso de tapabocas, en algunos momentos efectivamente para evitar la transmisión a los vecinos, pues vamos a seguir aplanando la curva y a infectarnos despacito. Claro, doctor Castellanos, pero insistamos en eso, porque es que la frase es fuerte. Dentro de 18 meses todos podemos llegar a estar infectados, pero démosle tranquilidad también un poco a la gente. Es decir, no quiere decir que es que nos vamos a morir todos. Expliquemos un poco más eso. No, absolutamente, Jenny. Yo por eso insisto en que efectivamente el hecho es que quiero también desmitificar el asunto de que es que no quiero infectarme. Yo quisiera infectarme en este momento. ¿Por qué? Porque si me infecto y hago una gripa y salgo dentro de 14 días sin problema, yo puedo declararme que nunca más me volveré a infectar. Imagínense la felicidad de poder salir a la calle con la tranquilidad de que ya soy inmune y entonces inmune porque me infecté naturalmente, no por la vacuna,
que me infecté naturalmente y entonces puedo salir y hacer lo que quiera porque ya soy inmune, estoy inmunizado porque me infecté. Entonces, todos nos vamos a infectar. No podemos infectar, no podríamos infectar, no es un condicional. Todos nos vamos a infectar, porque es un virus completamente nuevo que va a llegar a todas las personas en todo el mundo. Eso es claro. Lo que usted dice es absolutamente importante. Eso no significa que todas las personas que se infecten se van a morir. No, porque si bien es cierto, las tasas de mortalidad de este virus son altas, sobre todo en adultos mayores, ya lo hemos visto, aunque también pueden fallecer menores de 50 años, dependiendo, hay fallecimientos que no nos explicamos, que no sabemos qué está pasando. Pero bueno, digamos que el 80%, ojo con estas cifras, todos nos infectamos, el 80% de nosotros, esa infección va a causar un cuadro gripal clásico, que se trata ¿cómo? Con aguapanela y limón, no más, y con acetaminofén, en la casa, aislado, tranquilo, para evitar contagiar más personas, y sobre todo evitar contagiar a los adultos mayores, en la casa, en aislamiento, tranquilo. Eso debe suceder en el 80% de todos ustedes que van a estar infectados en los próximos 18 meses. ¿De acuerdo? Y un 15% va a ser enfermedades graves, a sentir muy mal, fiebre alta, muchísima tos, malestar general, eventualmente diarrea, y debe estar en un hospital porque empieza con una neumonía. Y ese 15% va a ser atendido en el hospital y en una semana va a salir sin ningún problema. Infectado en un hospital sin enfermedad grave. Y un 5%, fíjense que solamente un 5% de todo el mundo hará enfermedad muy grave que amerita que sea manejado en cuidados intensivos, por ejemplo. Sí, claro. Y a un porcentaje de ellos fallecer. Entonces la situación efectivamente es que no es que no nos vayamos a morir todos con la infección, no. Lo primero, sí nos vamos a infectar. Lo segundo, la mayor parte de las infecciones van a ser leves o moderadas. Tercero, otra parte grande, el 15%, vamos a hacer infección y haremos eventualmente, tendremos que ir al hospital. El problema es que no queremos que ese 5% minoritario suceda todo al mismo tiempo. Y para que cuando ese paciente gravemente enfermo llegue al hospital, encuentre una cama de UCI, encuentre médicos que no están enfermos que lo puedan atender y pueda salvarle la vida, porque si consigue atención a tiempo, el paciente se salva. Sí, y es importante, doctor Castellanos, el llamado que están haciendo inclusive varios mandatarios locales, el propio presidente, a no relajarnos, como decimos cotidianamente. Acabo de ver aquí el Twitter del alcalde de la ciudad de Medellín. En Medellín y su área metropolitana estimamos que se podrían contagiar entre 2 y 3 millones de personas por COVID-19. Veo gente relajándose, solo hemos ganado tiempo. Lo más duro está por venir. Nos estamos relajando. No debemos mantener. Yo insisto mucho en esto, en el asunto del jabón y el agua, jabón, agua o gel antibacterial, porque efectivamente esa es la mejor forma, porque ya estamos acostumbrándonos a mantener el distanciamiento personal. Yo no digo distanciamiento social, el distanciamiento personal. 2 metros, todo el mundo a 2 metros. Ustedes van a empezar a ver efectivamente, Paula decía ahorita, esto va a cambiar, sí. Van a abrir los restaurantes, esta mañana estamos hablando de eso, van a abrir los restaurantes, sí, tienen que poner menos mesas. Es decir, esos restaurantes en los que estábamos cachete con cachete, pechito con pechito, ya no se puede, porque tenemos que estar a 2 metros. Eso significa que los restaurantes tienen que repensar su forma de vender también sus alimentos, porque no pueden tener, efectivamente no puede estar enfrentadas 2 personas, tienen que estar a 2 metros, tienen que lavarse las manos, inclusive tomarse la temperatura antes de entrar. Hay una cantidad de restricciones, no porque la enfermedad sea mortal, sino porque en algún momento esa enfermedad que usted tiene, que puede pasarle con una gripa o inclusive pasarle sin que usted se dé cuenta, que infecte a su papá o a su abuelo o a su vecino mayor de edad y ese sí se podría morir. Entonces eso es lo que estamos evitando. No hay que relajarse, lavarse las manos, sí señor, muchísimas veces. Usar tapabocas está bien en los buses, en el metro, donde usted no pueda mantener la distancia de 2 metros, use tapabocas. Pero sobre todo, lávese las manos, mantenga la distancia personal a 2 metros de todo el mundo. Por favor, no use guantes en la calle. Las personas que usan guantes no se lavan las manos. Y ya he dicho entonces que las personas que se lavan las manos evitan contagiarse y contagiar a otros. Entonces, usar guantes en la calle, déjeme decirlo así, está prohibido.
Si usted no está en un hospital adentro con pacientes, no use guantes en la calle. No se debe usar guantes en la calle. Porque, insisto con esto, las personas que usan guantes no se lavan las manos y entonces tocan todas las superficies sucias y la llevan a otras superficies que sí la van a tocar personas que no tienen guantes y que después pueden contagiarse, a llevarse las cosas contaminadas a la nariz o la boca, sus manos contaminadas a la nariz o a la boca y contagiar. Entonces hay que tener muchas precauciones y vamos efectivamente a cambiar toda nuestra forma de vida porque necesitamos efectivamente, insisto, en contagiarnos, pero despacito. Qué buena aclaración, doctor Castellano, la que usted hace acerca del uso de los guantes, porque creo que no nos habíamos detenido nunca a hablar sobre eso. Doctor Castellanos, ¿existe la posibilidad de que este virus haya mutado para hacerse más fuerte? Porque es que ahora estamos viendo que mueren personas jóvenes, personas que no tenían enfermedades de base y nos habían dicho pues que eso no era así, que morían los adultos mayores en mayor medida, por supuesto, o personas jóvenes pero con enfermedades de base, y usted ahorita nos comentaba, tenemos casos de muertes que no nos explicamos por qué. Sí, pero digamos que sigue siendo la excepción el hecho de que se mueran personas menores de 60 años. La minoría siguen siendo eso, es una situación que todavía no tenemos explicación. Los últimos estudios genéticos del virus a nivel mundial nos dicen que el virus está mutando, sí, pero para convertirse en menos agresivo. Eso es una ventaja. Es decir, no hay que pensar que todas las mutaciones son para convertirse en un virus más agresivo, en un virus más mortal. Porque los virus también, déjeme decirlo yo como fanático de los virus, como virólogo, los virus no son bobos. Los virus, si matan a los pacientes, no se transmiten. El mejor virus es el que enferma al paciente levemente para tener posibilidad de que vaya e infecte a otros, para garantizar su supervivencia. Entonces, los virus más agresivos que generan mayor mortalidad están destinados a desaparecer. Entonces el virus, las cepas de virus que evolucionan de manera completamente al azar, como estos virus que son de RNA, van mutando, pero mutando a formas que son menos agresivas normalmente. Habrá unas que se generan más agresivas, que pueden matar pacientes, pero ese virus que mató a un paciente desaparece. O sea, es un virus que termina en un callejón sin salida desde el punto de vista evolutivo. Entonces la evidencia sí nos dice que el virus está mutando lentamente. No está haciendo grandes cambios, no se parece al virus de influenza, que sí hace grandes cambios y que nos preocupa muchísimo. Este virus es un virus tradicional que evoluciona lentamente, de letra en letra, de sus 30.000 letras que tiene su material genético, evoluciona, cambia una por otra, cambia esta, la número 11.300, la cambia una A por una C, y esos pequeños cambios generan un virus, eso es lo que llamamos evolución molecular. Esos pequeños cambios generan, claro, diferentes tipos de virus, pero lo que hemos visto hasta ahora, en los estudios que hemos identificado, es que el virus está evolucionando hacia formas menos agresivas, hacia virus que son, por lo menos, no, más bien, está evolucionando hacia formas que no parecen ser más agresivas, que no son más fatales ni más mortales. Porque estamos viendo un número de casos mayores de fallecidos, pues porque está alcanzando más gente y entonces se encuentra siempre personas que son susceptibles y que tienen las condiciones adecuadas para enfermarse gravemente y eventualmente fallecer. Sí, pues ojalá así sea, que no muten virus más agresivos. Doctor Jaime Castellanos, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista enriquecedora. Nos quedamos con muchas enseñanzas, claro, por supuesto, con muchas preocupaciones, pero buenos mensajes para que no nos relajemos, porque esto todavía falta un tiempo. Es Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Gracias, doctor Castellanos, un feliz día y mucha suerte en ese proyecto. Muchísimas gracias a ustedes.